Fin espacio publicitario. Comunicate con la radio que te escucha. Escribinos a radio@uns.edu.ar y dejanos tu mensaje. Leyes en el aire, justicia en la tierra y alumnos en la radio. Aquí comienza Leyes en el aire, un programa jurídicamente incorrecto. Leyes en el aire, el código radial que te estaba faltando en la biblioteca. Leyes en el aire. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Leyes en el aire. Programa número 47, cada vez más cerca de los 50. Voy a pasar a presentar a la cofradía que se sigue sumando de a uno. Hoy recuperamos a nuestro Matías Vázquez. Puño, todo tranquilo, ya extrañaba un poco, se extraña. Cuando salí de la rutina, sí. Siempre uno tiene, en estas cosas siempre uno tiene ganas de volver. En otras no. Pero en esta sí. Mayormente no. Pero ahora están empezando las vacaciones para la universidad, eso como que no se extraña. No. Pero bueno. Esto. Puño derecho para Fran. ¿Cómo anda, Sema? ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo anda la audiencia? Todo tranquilo. Por ahí. Bárbaro, la verdad, estamos muy bien. Chicos, ¿le podemos recordar a nuestra audiencia nuestros medios de contacto? Tenemos a nuestra cuenta en Facebook, que es Leyes en el Aire. Nuestra dirección en Twitter, que es @Leyes en el Aire. Nuestro correo en Gmail, leyesenelaire@gmail.com. Y nuestra página web es www.leyesenelaire.jimdo.com. Muy bien. Los invitamos a ingresar a la página, que pueden escuchar los audios de programas anteriores. Y van a estar la mayoría cargados ahí, ya que hay páginas que nos quieren censurar. Van a estar no lo van a conseguir. No nos callarán. No nos callarán. Ya van a ver. Chicos, hoy vamos a tener un programa íntegramente dedicado a la demagogia punitiva. Últimamente estamos escuchando por ahí algunas demasiadas cosas relativas al derecho penal, pero abordadas por ahí de una forma muy burda, o incluso a veces hasta solapada, me atrevería a decir. Así que vamos a tratar, en la medida de lo posible, siempre y cuando nos dé el tiempo, 3 temas distintos que a la vez se relacionan entre sí. Primero vamos a hablar un poquito de inflación punitiva, Fran, un poquito de perspectiva de género sobre el poder punitivo del Estado, algo que ya estuvimos anticipando en nuestra cuenta de Facebook. Después vamos a estar un buen rato hablando del derribo de aviones, entre comillas, narco. Exactamente, realidad, un proyecto de ley que se viene hablando bastante. Nosotros le vamos a leer, antes, más que nada vamos a apuntar a los fundamentos de la ley, porque de verdad por ahí no se termina de comprender cuáles son las cuestiones que están por detrás de ese proyecto de ley. Así que vamos a leer los fundamentos para que vean ustedes cómo se intenta tergiversar la cuestión, o cómo incluso se ningunean ciertas cosas que son muy importantes, pero que aparecen como una banalidad al pasar, con menor importancia, si se quiere. Y finalmente vamos a estar hablando del nuevo delito que tenemos incorporado en nuestro Código Penal, ¿cómo se llama? Grooming, la voz inglesa, que sería algo así como el ciberacoso. Ajá. O acoso cibernético. Sí. O sea que estuvimos debatiendo largo y tendido sobre la posibilidad de cometer ese delito ahora mismo en vivo y en directo. Llegamos a la conclusión que era virtualmente imposible. Así que sepan disculpar por no poder darles un poco de práctica punitiva en Qué negativismo. En este programa número 47. Voy a aprovechar para saludar a nuestro operador César Tajes, el infaltable César, el pájaro. Siempre nos opera con su mejor buena onda, pese a que nosotros somos desastrosos de a ratos. Chicos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño separador? Tomamos un poco de aire, un poco de agua en la garganta y volvemos para empezar con este programa número 47 de Leyes en el Aire. Estás escuchando Leyes en el Aire. Que las leyes no muerden y el vial tampoco.
vamos a dar comienzo al primero de los informes que hemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy. ¿Esto cómo lo titulamos, Fran? ¿Qué título le podríamos poner? Me gustaría inflación punitiva versus feminismo. ¿Te parece bien? Bueno, el protagonismo que en los temas de género adquieren lentamente en la agenda pública es indiscutible. Se habla de ellos en los medios, en el Congreso y en la calle también. Sin embargo, muchos de los avances recientes en esta materia, consideradas victorias del movimiento de mujeres, estuvieron vinculados a un fortalecimiento del sistema penal o una lógica sancionatoria. Represivización del sistema penal, podríamos decir. La creación del femicidio como nueva tipificación, el registro de violadores, el aumento de las penas en el delito de trata, la prohibición de avisos clasificados con oferta sexual son algunos de los ejemplos actuales. Así se fue gestando una paradoja que tiene raíces más allá de las fronteras nacionales y que especialistas del derecho y otras disciplinas resumen en la siguiente pregunta. ¿Existe un sistema penal positivo? ¿Es legítimo proteger a una población relegada con mayor control represivo? ¿Con la pata más violenta del Estado? ¿Sirve en todo caso? Yo creo que no. Como resume Daniela Saikowski, abogada e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, hoy existen dos posiciones en torno a este dilema. Por un lado se encuentran quienes sostienen, apoyados en una interpretación del feminismo, que el sistema penal desatendió durante años a las mujeres y que ahora puede servir para resolver conflictos, ya sea porque efectivamente lo logre o por el efecto simbólico que en la sociedad puede generar. Esta postura obtuvo eco en los partidos políticos, especialmente entre los legisladores nacionales. Siempre que tengan apoyo en la sociedad o que sean demandas generalizadas, los pedidos para aumentar las penas de los delitos vinculados a la violencia de género logran atravesar las diferencias entre bloques y ser aprobadas muy rápidamente, muchas veces por unanimidad. Uno de los ejemplos más claros fue la sanción de la reforma a la ley de trata, unos días después del escandaloso fallo por el juicio de Marita Verón, no sé si se acuerdan, incluso lo mencionamos. Meses más tarde, el Senado de la Nación votó un proyecto para penalizar al cliente de la trata de personas, que incluso prevé una condena entre 4 y 15 años de prisión, o sea, casi como una violación, y la propuesta obtuvo 41 votos a favor y una abstención, aunque no existe claridad sobre su aplicación futura o sobre cómo se distinguirán a los clientes de trata y a los de prostitución, porque, bueno, proxenetas y tratantes suelen convivir en el mismo espacio, ¿verdad? Desde esta postura se suele argumentar también que el Código Penal habilita un cambio cultural y que es necesario que el derecho amplíe sus márgenes para registrar la histórica desigualdad entre hombres y mujeres. Una representante clave de esta posición es Marcela Lagarde, feminista y antropóloga mexicana. De esta postura... Lagarde fue una de las primeras en acuñar el concepto femicidio para hablar de los crímenes en Ciudad Juárez y en redactar un proyecto de ley en sintonía con esta definición, que se aprobó durante su mandato como diputada del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, famoso mexicano. Ahora que la presentaste, o sea, de esta postura surge que el femicidio y no femicidio son cosas que pueden o no ser más o menos lo mismo. Yo les voy a leer lo que dice directamente esta autora. Dice: traduje como femicidios y no femicidios porque no son crímenes en femenino, ¿sí? O sea, el muerto o la muerta, por decirlo de alguna manera. Es la sociedad la que genera estos crímenes, que señala con el dedo, que tolera y produce la violencia contra mujeres y niñas. Y también el Estado los reproduce por sus medios, sus instituciones, sus inacciones o su acción unilateral contra las mujeres. En mi definición, que es la que está en la ley mexicana, todo eso es femicidio. Hemos querido que se identificara lo específico para prevenirlo, para enfrentarlo. No es solo para hacer florituras semánticas, sino para hablar de la problemática en un modo integral. Es interesante lo que dice. Quienes se encuentran del otro lado, sean o no abolicionistas, asumen una posición crítica del poder penal y descreen de su capacidad para resolver conflictos. Es decir, reconocen el histórico perjuicio de las mujeres en el sistema penal y avalan el reconocimiento de sus derechos, pero denuncian que hoy existe un creciente feminismo punitivo. Mario Juliano, quien es juez penal en la ciudad de Necochea y una revista penal online muy interesante llamada Pensamiento Penal, tiene respecto a este tema una visión muy particular. Juliano dice que la pena no disuade. El proceso de inflación penal que vivió la Argentina es notorio y sin embargo cada vez hay más reclamos por seguridad. Hay una fe excesiva en el derecho penal, como si fuera una herramienta idónea para resolver conflictos sociales profundos.
La experiencia nos indica lo contrario. El derecho penal multiplica los conflictos. No quiero decir que no haya situaciones que no requieran pena, ¿se entiende? Pero bueno, 80 y pico por ciento, el 85%, acá lo dice. El 85% puede tener otras soluciones más satisfactorias para el imputado y para la víctima. Yo ya estaba pensando, vos fíjate, vos decías eso, yo estaba pensando, por ejemplo, en la solución alternativa de conflictos. Los métodos alternativos de solución de conflictos. Que de por sí el proceso penal es una solución alternativa de conflictos, eso es lo que quiero que quede claro. Pero voy a seguir citando a Juliano. Hay una tendencia legislativa que en buena medida es bastante demagógica y se monta sobre coyunturas para multiplicar artificialmente las conductas. A eso nosotros lo llamamos panpenalismo. El hombre no va a dejar de golpear a la mujer porque el Código Penal diga que su conducta merece un castigo de 5 o 100 años de prisión. Pero cuando los diferentes actores políticos no saben qué hacer frente a ciertos conflictos sociales, recurren a la cárcel compulsivamente. Hay una falta de imaginación no punitiva, agregó el abogado Maximiliano Postay. La objeción a esa estrategia no se reproduce solo a la incapacidad disuasoria de la pena, sino a la eficacia de las mismas. Por ejemplo, la tipificación del femicidio en Argentina fue mucho menos severa que la de Guatemala o El Salvador, donde se establecieron penas máximas de 50 años. Sin embargo, la norma recibió severas críticas por sus imprecisiones. De hecho, Zaffaroni, hace no mucho tiempo, dijo: en Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Eso es una locura. No existe. Y eso me lo acuerdo porque esa nota la ley de punta a punta. El juez Juliano y el titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Vitale, consideraron además que el agravante a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediaria de no convivencia, es un papelón propio de una voracidad irracional. Me encantó. En esa línea, Lucila Larrandart, miembro del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y prestigiosa profesora de la UBA, por cierto, advirtió que estas nuevas legislaciones corren el riesgo de volverse un gueto normativo. Las conocen solo especialistas y son difícilmente aplicables por jueces que no confían en los elementos extraños al derecho. Por un lado, podríamos decir que hay un problema de formación y capacitación de jueces en cuestiones de género que afectan a la aplicación de este tipo de normas. Pero debemos adelantarnos a ese inconveniente y generar normas que puedan ser exitosas, herramientas penales que se apliquen efectivamente y transmitan la idea de que no son crímenes tolerables en esta sociedad. Esto es claramente un problema interdisciplinario. No solamente es una cuestión abordable del derecho penal, incluso de la ciencia jurídica. Por eso es imprescindible traer varias disciplinas a este debate para después elaborar la herramienta así desde el poder punitivo, que en mi opinión directamente acá no se debería meter. Pero si el objetivo es político, no hace falta un tipo penal específico, porque no van a tener un uso concreto en los tribunales y así socavamos el objetivo principal, ¿no? La prevención. Además, no hay que ponerle más expectativas al derecho de las que puede brindar, ¿no? El sistema penal, con suerte, sanciona lo que ya sucedió, no previene en ningún caso, o casi ningún caso, una conducta. Esto no me pertenece a mí, por cierto, fue lo que explicó Natalia Gherardi, abogada y máster en Derecho en la Escuela de Londres, ya en Política y Economía, desde una posición que busca mantener una estrategia no punitiva, sin por eso desconocer que las mujeres mantienen una doble vulnerabilidad y que la visión abolicionista deben ser atravesadas por una perspectiva de género. El debate jurídico entre abolicionistas y feministas se enmarca en otro tema más amplio, que viene de larga data, pero mantiene una enorme actualidad. ¿Por qué se tiene tanta fe en las reformas legales, las leyes y el litigio cuando el derecho presenta limitaciones como herramienta de cambio? ¿Por qué la sanción de nuevas normas progresistas genera entusiasmo, placer y existe al mismo tiempo un desinterés casi total por su implementación o su eficacia futura? Bueno, según un trabajo realizado por el senador Samuel Cabanchik, desde el retorno a la democracia en 1983, más de 50 leyes sancionadas no fueron aplicadas por falta de reglamentación, que esa es una gran trampa a la que se suele recurrir muchas veces que hay que abordar un tema espinoso. Sacamos una ley muy bonita, después nos decimos cómo el Estado la va a llevar adelante y en qué queda, en nada. Ese retraso podría explicarse por una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero en realidad hay muchos más inconvenientes. Muchas otras normas, festejadas por el progresismo, fueron escritas sin que se contemple su viabilidad, y así, aunque superan la promulgación o la reglamentación, deben esperar años para contar con resultados concretos. Una ley que sufrió este destino fue la identidad de género, por ejemplo, que obliga a los sistemas públicos, privados, obras sociales, a realizar operaciones de reasignación sexual, aunque en la actualidad solo unos poquitos hospitales de Santa Fe y Buenos Aires
están preparados para llevarlo adelante. Incluso la misma Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la 26485, que alguna vez hemos mencionado, varias veces por cierto, que es un modelo a nivel internacional, no solamente acá en Argentina, es una ley de verdad redactada, bastante buena, fue sancionada en 2009, pero hasta ahora tuvo nulo presupuesto y, que yo sepa, avances concretos en la materia, cero. La violencia es un concepto muy complejo que no se limita a una norma jurídica ni se resuelve con reformas legales. Suponer que hay una norma que condena la violencia es creer en algo mágico, y creer que todo se resuelve con leyes es al mismo tiempo un grave error. La 26485, por ejemplo, lo que hizo fue ordenar, categorizar y nada más. Más que leyes, en realidad la cuestión pasaba por la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Garantizar las condiciones necesarias para convertir un texto, una ley, un artículo, en un instrumento eficaz, en algo que le sirva al Estado para dar una respuesta. ¿Se entiende? Los temas de ninguna manera se van a resolver con una declaración solemne o con una declaración de buena intención. En realidad lo que se requiere es un instrumento, una forma, algo que pueda producir un cambio, ¿sí? Y esto tampoco me pertenece a mí nada más, tengo varias otras. No piensen que soy un genio por esto. Heidi Birgin, que fue la que pronunció estas palabras, fue una de las primeras en introducir en el país el concepto fetichismo de la ley, para hablar de la falsa creencia en el derecho como herramienta de cambio. Es decir, el problema no solo puede reducirse a la responsabilidad del poder político, sino a la confianza general en un legalismo mágico, que también funciona en el ámbito de la sociedad civil. En el feminismo, esta búsqueda tiene su expresión más clara en su rama institucional, claramente, de vocación jurídica que apuesta a la reforma del Estado y a los acuerdos internacionales. El feminismo hecho ley. Pero esto no es solo del feminismo o de las organizaciones vinculadas a las cuestiones de género. En la actualidad muchos movimientos, el de derechos humanos, derechos sociales, el ambientalismo, los pueblos originarios, apelan al derecho para redefinir o cambiar la realidad. O sea, exigen nuevas legislaciones, denuncian leyes viejas, demandan al Estado incluso ante los tribunales, conocen incluso, están imbuidos en la problemática, conocen los ritualismos, conocen la forma, pero es parte de un proceso de judicialización, así se dice, de la política, que no solo tiene expresión en la realidad argentina. El tema fue parte de lo que se discutió a principios de año, cuando el Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de democratización de la justicia, que también analizamos en este programa. El paquete de 6 leyes incluía la limitación de las medidas cautelares, una herramienta procesal que organizaciones utilizan con frecuencia para defender a los ciudadanos de los abusos y arbitrariedades del Estado y las corporaciones. Por ejemplo, Julieta Lamaitre, de la Universidad de los Andes, pero en Colombia, ha reconstruido la historia del concepto con una visión que, sin dejar de ser crítica, da cuenta de una voluntad de justicia universal ligada al humanismo y también a cierto aspecto del liberalismo, no al liberalismo en sí. Dice esto: el derecho se para en ese centro vacío y lo llena con su actividad febril, nombra a la gente víctimas o victimarios, sujetos de derechos, humanos, etc., y da nombres a las cosas que pasan, repartiendo indemnizaciones, castigos y reformas. El derecho insiste que podemos, con la ley, definir y contener los horrores, y por eso produce tanto placer y se desea con tanta intensidad cuando uno está cansado de ver sufrir. Contundente. En abril de este año, la Corte Suprema se pronunció en el fallo Góngora. Así es. Contra la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, en causas vinculadas a violencia de género, al considerar que esa figura es incompatible con las obligaciones internacionales y especialmente con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará. Exactamente. Romy estuvo analizando ese fallo hace unos días. Romy Lore me acuerdo que habían tratado esa convención. Hace unos cuantos programas atrás. La ley argentina habilita la probation en imputaciones vinculadas a delitos, por ejemplo, lesiones dolosas, lesiones culposas, abuso de armas, amenazas, omisión de auxilio, incluso sí, en abusos sexuales simples, bajo la condición de que el imputado respete ciertas prohibiciones que le impone la sentencia. Entre ellas, por ejemplo, no cometer ningún delito en el periodo por el que se suspende el juicio a prueba, alias probation. En los casos de violencia familiar o de violencia de género, se le puede cargar, además, con la obligación de no ir a ciertos lugares ni relacionarse con algunas personas o usar de estupefacientes o bebidas alcohólicas. Lo de estupefaciente por es casi redundante porque sabemos bien que es un delito el solo hecho de tenerlos, también lo hemos analizado en este programa.
Este es uno de los temas recientes donde se expresó el debate entre feminismo y abolicionismo. Los primeros sostienen que proponer la suspensión del juicio a prueba es minimizar el problema de la violencia de género y señalan que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones para consentir un acuerdo, tal como lo indica la Convención. Las críticas más radicales indican que se trata de una pena sin condena, un camino hacia la impunidad, aquellas que entienden que la sanción penal no puede ser la única solución. Sostienen la importancia de evaluar caso por caso. Y los que están en la vereda de enfrente, que es lo que van a decir, muchachos, respetemos los derechos del imputado, no podemos sacralizar a la víctima para llevarnos puesto todo lo que dice la Constitución. Hasta aquí este somero, o sea, a la vez profundo informe que hemos elaborado sobre esta cuestión relativa al poder punitivo ejercido a través de la perspectiva de género, una palabra muy usada en ciertos medios de comunicación, ¿verdad? Que se hacen llamar progresistas y probablemente lo sean. No sé vos, Fran, pero yo tengo un poco de calor, me hace falta tomar un poco de agua, así que vamos a pedirle a nuestro operador César que nos mande una tanda, y cuando volvamos vamos a estar analizando un proyecto que representa la demagogia punitiva en todo su esplendor. Esto es Leyes en el Aire. Tenemos buenas voces, tenemos buena música, pero sobre todo tenemos buenas ideas. Quédate en Radio Universidad. Si tu vocación se orienta al estudio del medio ecológico, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que forman al relacionarse entre sí, si te interesa la realización de la gestión integral de emprendimientos en turismo o la promoción de nuevas rutas turísticas, analizando los recursos turísticos necesarios para su explotación y equilibrado desarrollo, 11 carreras te esperan en el Departamento de Geografía y Turismo. Informate en www.uns.edu.ar. Radio Universidad está donde vos estás, por AM 1240, por internet, a través de www.uns.edu.ar. Estás escuchando Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Si tenés problemas legales, mantenete al amparo de Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa con códigos. Continuamos en Leyes en el Aire, siendo las 18:30 en esta cabina y en todo el resto del país. Hoy les traemos algo que bien pudo ser para las cuotas del protocolo de Kioto, y sin perjuicio de la ulterior cuantificación, vamos a llevar adelante esta guasada de proyecto dentro de nuestra sección Vanguardia Legislativa. Bueno, retaguardia legislativa, vamos a negociar. Porque pese a que es un proyecto que aún no es ley, se ubica bien por detrás de lo que llamaríamos avanzar en la materia. A modo de introito nostálgico, les cuento que el autor material es Alberto Emilio Acef, que es el firmante del proyecto. Es el firmante del proyecto, que es de la provincia de Buenos Aires y pertenece al partido Compromiso Federal. El lugar de emanación es la ciudad de Buenos Aires, más específicamente el Congreso de la Nación. La fecha de emanación es 24 de octubre de 2013, hace 20 días más o menos. Y el sitio de captura es la página web oficial de la Cámara de Diputados. Pasamos sin más a leer esta genialidad nefasta recargada de humo. Señor presidente, la creciente preocupación por el narcotráfico en la Argentina ha vuelto a encender el debate sobre la necesidad de una ley para el derribo de aviones que entren al país de forma ilegal. Mirá vos. La iniciativa se empezó a discutir en 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que establecía un plan de instalación de 69 radares en todo el país. Sin embargo, la iniciativa nunca se concretó. O sea que la culpa del muerto, maestro. Desde entonces, Brasil, Chile y Uruguay reforzaron el control de su espacio aéreo. A su vez, Argentina se consolidó como un centro de procesamiento y distribución de drogas para el mundo. Y ello determina a los legisladores, como es mi caso, a impulsar un nuevo proyecto de interceptación de aeronaves que entran al país en forma ilegal, dice Acef. Perdón. Un avión ilegal no necesariamente entra para traficar cocaína, marihuana, estupefacientes. Una cosa es que presuma que el que tiene merca la va a vender,
y otra es que presuma que quien tiene merca está viajando en un avión ilegalmente. O sea, seamos buenos, se pueden viajar ilegalmente por varias cosas, ¿no? La frontera norte argentina es un verdadero colador en virtud de la falta de radares. Ajá. Esta es la afirmación más sólidamente transmitida en la opinión pública por parte de diversos dirigentes y gobernantes. Ah, bueno, pero ¿por qué no tira nombres, Don? O sea, nadie se va a ofender, porque... Dígalo, no hay problema. Todos los días ingresan alrededor de 100 vuelos ilegales en el país, haciendo referencia a informes de la Fuerza Aérea y la Gendarmería. Pero el número exacto no se conoce, ya que no hay cómo medirlo. Ah, o sea que podrían ser más, podrían ser menos. Está bien, dejémoslo así. Este proyecto de ley prevé la instalación integral de radares en Argentina y estipula un protocolo de interceptación muy similar al que Brasil reglamentó en 2004. Pero a diferencia de iniciativas diversas presentadas ante esta Cámara, que solo fue para la frontera norte del país, el que presentó lo es para todas las fronteras del territorio de la República Argentina. Buena, mago. Bajo la nueva ley, los pilotos de la Fuerza Aérea seguirán 6 pasos de advertencia hasta permitirse la última instancia, la destrucción del avión infractor. No nos vamos a espantar ante la muerte, como dijo Hegel. Vamos a seguir leyendo. Seguimos. La ley de derribo, como fue llamada anteriormente proyectada, contó con el apoyo inicial de 15 legisladores de la oposición, integrantes del PRO y del peronismo federal. Ajá, muy representativo, no, pero bien. Siempre es bueno lograr consenso en democracia, ¿no? Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional la rechazó, neutralizando así su tratamiento. Me encantó la palabra, sobre todo porque los neologismos de Donald Rumsfeld, neutralizar, ¿saben qué es? Matar. Genial. El entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ahora da nombre, ahora sí da nombre. declaró a la prensa local que apoyar una ley de derribo sería como avalar la pena de muerte. Mirá vos, tipo, cómo da nombres de repente. La radarización en sí misma no resuelve absolutamente nada, dijo Aníbal Fernández en una entrevista al canal C5N. Es una de las tantas sonceras argentinas. Bien. Cuánta razón que tiene, ¿no? Según el funcionario, el país adhiere a los protocolos de seguimiento de aviación que marca la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Claro. Y esa legislación no permite poner en riesgo la tripulación o los pasajeros de un avión. Y acá sí tiene mucha más razón todavía. En 2004, sin embargo, Fernández se había declarado favorable a una ley de derribo como la brasileña. Terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera, dijo el entonces ministro del Interior al diario La Nación. O sea, más allá de la panquequeada de Aníbal, ¿no? ¿No le parece un poco desubicado decir esto en el fundamento de un proyecto de ley? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Está hablando Sí, a veces perdemos de vista que es un proyecto de ley. No, pero esos son los fundamentos del proyecto de ley. El tipo se la quiere hacer, le quiere recordar a Aníbal Fernández que en 2004 dijo en La Nación tal cosa. No sé. Continúa Acef diciendo que si Brasil captura los aviones mediante las advertencias sonoras y visuales, sin nunca tener que derribar a los aviones, en Argentina tendría que pasar lo mismo. Ajá, o sea, aseguró un dirigente político en una declaración pública. Deduzco que ese dirigente no es Aníbal Fernández, ¿no? El narcotráfico ha mutado desde los pasos clandestinos hacia el transporte aéreo, dijo Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, ARA, sería la sigla. Según Izaguirre, el 80% de la droga entra por el norte argentino en avión desde Bolivia, Perú, Colombia y el Paraguay. Claro, pero eso no significa que el 80% de los vuelos ilegales sean vuelos narcos. Claro. No es lo mismo. En tierra está la Gendarmería, en el agua la Prefectura Naval, pero en el aire no hay control alguno. ¿Y por qué será que no los agarran entonces, no? Por lo demás es maravillosa la chupada de medio a la Prefectura y a la Gendarmería. También a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la ninguneada magistral. En la franja norte de Argentina, desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, hay alrededor de 1.500 pistas clandestinas, precisó Izaguirre. Bueno, que vaya Gendarmería entonces, ya que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no hace nada, mándenlos a ellos y listo. E Izaguirre continuó. Los traficantes en general vienen con aviones Cessna que cargan 600 kilos de drogas cada uno. Si el avión viene con el copiloto para alargar la mercadería desde el aire, el peso es de hasta 400 kilos por viaje. Cada avión hace hasta 3 ingresos al día. Es maravilloso, me encanta cómo usa descaradamente la cita de autoridad, ¿no? Pero, ¿cómo sabrán el peso exacto, no? Se habrán agarrado a alguien entonces. Hago un paréntesis, volé uno de esos el otro día, pero no transportábamos merca, nada que ver. Eso es sospechoso. ¡No! ¡Sospechoso! No, era por el centenario del pueblo, una demostración aérea. No te creo. No. Ay, Dios. Además de la falta de radares, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina tienen prohibido por ley interceptar aeronaves, indicó Izaguirre. Cuando encuentran aviones narcos, lo único que pueden hacer es sacarle fotografías. O sea, por ahí el oyente promedio no se da cuenta, pero existen otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, perseguirlo. La Argentina cuenta con la empresa INVAP, que fabrica radares 3D en Bariloche.
pero no hay decisión política para hacer control del espacio aéreo, completó. Es de destacar que al tener Brasil la ley de derribo vigente, el narcotráfico aéreo se ha desviado hacia la Argentina por obvios motivos. Esto explica parcialmente el crecimiento exponencial del narcotráfico en nuestro país en el último lustro. Y de aprobarse esta ley, ¿nosotros a quién le desviaríamos el narcotráfico? No importa, porque ahora sí, basta de cháchara, vamos a los bifes. Los 6 pasos de interceptación que propone la ley son: primero, el radar detecta el vuelo no declarado. Bien. Segundo, verificación de datos en el centro de control. Bien. Tercero, el piloto de la Fuerza Aérea intenta establecer contacto vía frecuencia internacional de emergencia. Cuarto, si el intruso no responde, el piloto ordena su aterrizaje a través de señales visuales. 5. De persistir la desobediencia, el piloto dispara municiones trazadoras de trayectoria visible como advertencia. Y por último, sexto, si la situación se mantiene, el avión es declarado hostil y se permite su derribo. Me permito guardar silencio momentáneamente. Ahora, ¿por qué es necesaria la modificación del Código Aeronáutico en el artículo 24 de la Ley 17.285 con el nuevo texto que se propone? Son de público conocimiento las frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo en las áreas de frontera, gran parte de las cuales están vinculadas a las denominadas nuevas amenazas. Encuadramos en esta categoría delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo. Terrorismo. Todos ellos especies de ilícitos que han dejado de reconocer fronteras y que en términos generales podemos denominar como crimen organizado transnacional. No se puede ocultar más, ¿no? Cada vez que tenemos que justificar la violencia estatal extrema, no nos queda otra que recurrir a quién, al otro maligno. Ese que es un enemigo irreconciliable. O lo matamos o nos mata. No queda otra. Esta situación no constituye una problemática menor, máxima si tenías en cuenta las implicancias inmediatas que la misma tiene sobre la seguridad y la defensa nacional, y en definitiva para el bienestar y la salud de la población, habida cuenta de la relación existente entre el terrorismo y el narcotráfico. Es maravilloso. Y de este con la delincuencia común y el clima de inseguridad permanente y creciente que vive la sociedad argentina. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Para estar seguro que tenemos que matar, ¿no? Estamos en guerra, listo, matemos a los narcos. No obstante, su gravedad es escasa la conciencia que se tiene sobre el tema, y un reflejo de ello es el lugar relegado que él mismo ocupa en la agenda de los medios de comunicación. Glorioso. Maestro, la conciencia sobre un tema determinado depende de las horas que le dediquen los medios de comunicación. Yo no sé cuántas horas por día se habla de ambientalismo, por ejemplo, ¿no? Pero sin lugar a dudas la conciencia de la problemática es muy superior a su cobertura mediática. En especial porque las empresas más contaminantes tapan la boca de los medios de comunicación con cientos de ricos dólares. Por lo tanto, creo, Don, que su afirmación es humo. Lo cierto es que las violaciones a nuestra soberanía sobre el espacio aéreo son cada vez más frecuentes. Las mismas se efectúan eludiendo los controles de las fuerzas de seguridad fronterizas de superficie, así como los controles aduaneros, aprovechando una generosa geografía que facilita los vuelos a baja altura y permite numerosos lugares para su aterrizaje clandestino. En este sentido, las características del territorio del Nordeste es generoso en lugares aptos para aterrizajes de aeronaves pequeñas. Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe y el oeste de las provincias de Salta, Santiago del Estero y Córdoba representan una frontera aérea de más de 2.000 kilómetros y una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados con una escasa densidad poblacional de entre 5 y 3 habitantes por kilómetro cuadrado y una orografía que facilita los vuelos a baja altura con relativa seguridad. Solamente en el Chaco existen más de un centenar de lugares de este tipo y la cantidad de sitios similares características no registrados son inestimables. Otro factor negativo es que los vuelos irregulares no tienen preferencias horarias. Indistintamente pueden aparecer de noche, tarde o mañana. Por otro lado, quienes ingresan clandestinamente al espacio aéreo argentino están perfectamente al tanto de la normativa de nuestro país, sabiendo que en el peor de los casos, si es que son interceptados, solo recibirán la orden de aterrizar, ante la cual pueden rehusarse y escapar. Esta serie de circunstancias nos colocan en una situación de vulnerabilidad que hace que nuestro país sea atractivo para las organizaciones delictivas que, entre otras cosas, recurren a vuelos clandestinos para transportar drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el país o hacia otros mercados. ¿Habrá mulas haciendo huelga por falta de laburo? Para pensar. El gobierno de nuestro país ha reconocido tal situación, así como la necesidad de reforzar la política de vigilancia y control aeroespacial, tal como puede verse en los fundamentos del decreto 1407 del 2004, donde se afirma:
Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad de sus fronteras. Es por ello que el presente proyecto, en la misma línea y considerando que la radarización de nuestro aéreo es una condición necesaria, pero insuficiente para hacer frente a las nuevas amenazas, se propone dotar a la Fuerza Aérea de la capacidad de dar respuesta efectiva e inmediata ante la tal situación. Innovar y reequipar a la Fuerza Aérea para mí es aceptable, no sé para ustedes. Ahora, darles una carta blanca para matar, que me disculpe este señor, pero no. Se sabe que la protección del ámbito del espacio aéreo, así como el territorio y las aguas jurisdiccionales, es una actividad vinculada a la seguridad interior, según el artículo 4 de la Ley 24059. Fíjate lo que dice más adelante, Fran. No se trata aquí de militarizar cuestiones relativas a la seguridad interior, sino de adecuar la coordinación y cooperación a fin de permitir una adecuada reacción de las fuerzas. Me encanta cuando un discurso incluye el no se trata de, o sea, es un sincericidio y además indisimulable. Me encanta. Un dato al que no debe restarse la importancia es que el gobierno de República Federativa de Brasil, al igual que Perú y Colombia, han puesto en vigencia una normativa en la que se establece que en caso de violaciones a su espacio aéreo, agotados los medios coercitivos legalmente previstos, la aeronave será clasificada como hostil y sometida a medida de destrucción, lo que comúnmente se conoce como ley de derribo. Agotados los medios legales, se procede al derribo. ¿Se habrá dado cuenta de lo que dijo? La motivación de esta iniciativa no es seguir irreflexivamente los pasos de nuestro país vecino. Lo cierto es que a la necesidad de contar con una política de vigilancia aeroespacial coordinada, se le suma la necesidad de evitar que nuestro país termine siendo la vía liberada de circulación para el narcotráfico y el contrabando o el punto de recepción de los mismos. Es por ello que esta constituye una legislación que el país debe darse por la propia seguridad nacional y como contribución a la seguridad regional, sumando instrumentos de cooperación en la materia a los ya existentes. Ellos, con miras a reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sí, respecto de los medios legales, claramente no se da cuenta de lo que dijo. Sabemos que es un tema controvertido, no libre de polémicas, pero también sabemos que la vigilancia y el control del espacio aéreo es responsabilidad indelegable del Estado, y su ejercicio efectivo es un requisito básico para la seguridad nacional y, por ende, para la vida, el patrimonio, la libertad y los derechos y garantías de sus habitantes. La situación de indefensión que se encuentra la República Argentina, más aún si se le compara con los demás países de la región, es innegable. Las Fuerzas Armadas se encuentran virtualmente desmanteladas y es prácticamente nulo el adiestramiento de sus cuadros. Si vos fíjate más adelante, o sea, se vuelve a meter con la cuestión de la seguridad nacional, abre el artículo 4 de la ley 23554, sí, esto y aquello, y dice que de verdad lo que dice, que las Fuerzas Armadas no pueden meterse en cuestiones de seguridad interior, pero se pone a hablar de que en Haití el ejército argentino está prestando tareas que se pueden catalogar como de seguridad interior y que eso resulta ridículo. ¿Sabe qué, Don? No resulta ridículo. Haití dejó de tener Fuerzas Armadas para evitar más golpes de Estado y para dedicarse unas monedas más al presupuesto, pero en relación a la sociedad. ¿Se entiende? No es ridículo. La República Argentina es un país que por su superficie, extensión de sus fronteras y magnitud de sus recursos naturales, deberá contar con fuerzas armadas suficientes para asegurar su protección. Son cuantiosos nuestros intereses a resguardar. Lamentablemente, cuestiones prioritarias como la salud y la educación, a las que tampoco parece dárseles mayor importancia, y un ataque sistemático desde lo ideológico... ¿Perdón? ¿Ataque sistemático desde lo ideológico. Acentuado en los últimos 7 años, han postergado el desarrollo que tanto el Ejército como la Armada y la Fuerza Aérea necesitan para llevar a cabo su rol de defensa de la patria. Ataque ideológico. La verdad me encanta cómo le brota la dialéctica amigo-enemigo. Por todos los poros le brota. Menos mal que se trata de no militarizar la cuestión, ¿no? En lo que respecta puntualmente al control de nuestras fronteras terrestre, marítima y fluvial, se puede decir que las mismas se encuentran relativamente bien custodiadas por la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, fuerzas de seguridad nacionales que, pese a no contar con todo el equipamiento que deberían tener, suplen dichas falencias con el sentido del deber que las caracteriza. Es imposible negar la relación existente entre la droga y la situación actual de inseguridad que está viviendo nuestro país. Es el Paco, el que, insertado en los estamentos más pobres de la sociedad, empuja a miles de jóvenes adictos hacia la delincuencia.
Es tal la dependencia de esta droga que genera que el esclavizado a ella es forzado a conseguirla sin importar los medios para lograrlo. Es así como con sus facultades anuladas, los adictos al paco matan literalmente por 2 pesos cerca del 50% del costo de la dosis. Un maestro de la criminología, este señor, de verdad, me encantó. Son muchos los beneficios que brinda esta ley. Se instrumentan los pasos a seguir en caso de violación de nuestro espacio aéreo, combatiendo efectivamente el ingreso de la materia prima a partir de la cual se fabrican la cocaína y el paco. Ajá. También se acota la inseguridad y violencia generados por los adictos, disminuyendo el costo en vidas y dinero que el delito acarrea consigo. Asimismo, existen ventajas colaterales que valen la pena destacar. En primer lugar, se permite mantener activa una parte de las Fuerzas Armadas mediante la utilización de sus escalafones en la colaboración con las fuerzas de seguridad. Mira vos qué bien, che. Después habla del INVAFRAN, ¿no? Dice algo, ¿qué dice? En ellas se han desarrollado y fabricado 2 de los mejores aviones del mundo. Bueno, habla del Pucará, del Pampa. Dice, ambas aeronaves son biplazas, por lo que el lugar del copiloto podría perfectamente ser tripulado por un agente de las fuerzas de seguridad, no de las Fuerzas Armadas, el cual podría tomar la responsabilidad en las decisiones extremas de la misión, como será el derribo de los vuelos sospechosos. Esto es genial. De verdad, esto es una genialidad. O sea, lo único que le importa es equivocar a limitaciones legales para matar al enemigo. Es magistral. Yo la verdad lo aplaudo. Finalmente, dice ASEF, se contribuirá a combatir el contrabando de otro tipo de mercancías que hoy significan pérdidas millonarias para el fisco. Sí, después, acá en una descripción poco legible se remite a un expediente, pero no dice me remito a tal. No, bueno, listo. Eso de momento se lo dejamos pasar. Si tenemos tiempo se lo vamos a mencionar. Brasil es el ejemplo al que se recurre inevitablemente al referirse a temas de seguridad y de defensa. Los brasileños ya dieron varios debates que tienen pendientes aún en la Argentina. El tiro de destrucción es uno de los temas que el expresidente Lula resolvió sin que esa decisión de fuerza afectara su imagen de líder progresista. O sea, que es una cuestión de careta, ¿no? O sea, háganlo, vótenme la ley, total, nadie los va a discutir como progresista. En Brasil se pueden derribar aeronaves infractoras desde la ley promulgada en 2004. Solo 5 años después fue necesario que un caza brasileño disparase la munición de advertencia antes de forzar el aterrizaje de una avioneta. En 7 años no hubo derribos, no hubo muertes, pero sí una demostración de determinación política. O sea que en realidad no hace falta, ¿no? Porque en definitiva el que se sube a un avión sabe el peligro que corre en estas situaciones, ¿no? Ahora fíjense usted, esto es magistral. Por favor, Fran. Esa firmeza es la que obliga a los pilotos en infracción a aterrizar enseguida sus aeronaves apenas son interceptados por la Fuerza Aérea de Brasil. Los irregulares saben que, llegado el caso, recibirán disparos. Por eso obedecen y se entregan. Y digo yo, ¿no? ¿No es más fácil perseguirlo o rodearlo para echarlo? Ah, los costos, claro. Porque la nafta en los aviones debe ser muy caro. Sigamos. Ese 2004 también pudo ser el año en que la Argentina se diese su propia ley de derribos. El entonces ministro de Defensa, José Pampuro, se había reunido con su par brasileño y estaba convencido de copiar aquí el proyecto vecino. También el por entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, era un entusiasta defensor de la ley de derribo. Más tarde, ya jefe de gabinete, pensó lo contrario con el mismo énfasis e hizo mención de que las leyes internacionales prohíben el derribo de aviones civiles, situación que no parece preocupar a Brasil y Uruguay. Por caso. Me encanta cómo se empecina a hablar del panquequismo a Aníbal Fernández. ¿Qué le suma al proyecto de él? Esto es una exposición de motivos. ¿Qué tiene que ver lo que dijo Aníbal Fernández? Estos países desarrollarán hoy un ejercicio militar combinado que estará basado en la intercepción para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, según se informó en la página web del Ministerio de Defensa de Uruguay. ¿No? O sea, de repente me olvidé de los costos. Yo pensé que estaba equivocado, pero no importa. Porque este señor pasa a hablar de filosofía. Pero lo que dice respecto de filosofía del narcotráfico se lo vamos a contar después de este brevísimo corte. Esto es Leyes en el Aire. La justicia es ciega, pero escucha Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa de hecho y de derecho.
la garganta y los pulmones, vamos a hablar un poco de filosofía humífera relativa al combate del narcotráfico. Sigue exposición de motivos de este proyecto de ley increíble de la siguiente manera. Así dice, la ley de seguridad aérea de Alemania establecía una aeronave que es secuestrada por terroristas puede ser derribada por orden del ministro de Defensa, siempre que éste fuera el único modo para evitar el uso del avión para atentar contra la vida de las personas. Una norma tal conlleva importantes consecuencias que pueden ser analizadas desde un punto de vista económico, esto es, para efectuar un análisis costo-beneficio de una política que afecta directamente a la vida de las personas, cobra una relevancia vital, la valoración económica que tiene de la vida humana. La vieja querida Luftwaffe, ¿no? ¿Cómo se le debe extrañar por allá? Muchos autores aseguran que el valor de la vida humana es incalculable. Esta postura parte de la idea de que todas las vidas merecen la misma consideración y de que cada una es única e irreemplazable, de esta manera que su valor es infinito. No obstante, este tipo de planteamiento hace totalmente inoperante la maquinaria del Estado y de la sociedad en general, en muchos ámbitos, puesto que si una determinada decisión incurre en el riesgo de provocar alguna muerte, pese a que al mismo tiempo salve a miles de personas, tal medida debería ser descartada de inmediato. Este párrafo tiene que quedar en los registros más gloriosos de la historia de los debates parlamentarios y de los proyectos de ley. O sea, me encantó, de verdad, porque el que va arriba del narcoavión no es un ser humano, o sea, matarlo no cuesta nada. El siguiente paso es decir que el que va arriba de un avión sin vuelo registrado es narco. Ergo, no es humano, ergo, es gratuitamente prescindible. Negoción. ¿Se dan cuenta las cosas que escriben estos tipos? Y escuchen, porque dice, asignar un valor infinito a cada vida humana supondría paradójicamente decidir sin tener en cuenta las consecuencias que nuestras decisiones pudieran tener sobre la vida de las personas. Me encanta cómo trata de justificar un homicidio por sospecha. Después hablamos de la crispación. Vos fijate. Por tanto, debemos concluir que el valor de la vida es y debe ser calculable. ¿Por tanto qué? Si no dijiste nada. ¿Por lo tanto qué? De hecho, así lo hacen las compañías aseguradoras. Nos fuimos. El legislador, al promover determinadas políticas, el trabajador que cobra una prima por asumir un determinado riesgo en el trabajo, etc. Supremo, o sea, listo, lo tenemos que ir. El problema de la valoración de la vida humana ha sido un tema muy discutido en la literatura económica desde fines de los años 60. Numerosos economistas han publicado sus estimaciones en torno al valor esperado de una vida humana. Estos resultados pueden ser usados como estándares por el sector público en sus consideraciones sobre los costes y beneficios de regulaciones acerca de prevención de muertes y lesiones corporales. ¿Qué le van a andar preguntando a un filósofo? No sé, ¿sabes lo que le faltó decir? Que los filósofos son todos clientes del narcotráfico. Sin cliente no hay negocio, le faltó decir. Guaso, ¿cómo va a decir eso? La Ley Federal de Seguridad Aérea establecía una serie de medidas para atajar presuntos ataques terroristas mediante el uso de aeronaves que podían adoptar las Fuerzas Armadas por orden del Ministro de Defensa. De entre todas las medidas previstas, tan solo la prevista en el anulado párrafo tenía consecuencias directas sobre la vida de las personas. Sí, hablando de la añorada ley alemana, claro, ¿no? Dice, el uso directo de las armas solo está autorizado cuando de las circunstancias se infiere que la aeronave va a ser utilizada para atentar contra la vida de las personas y es el único medio de evitar ese peligro. Después vos fíjate que pasa a hablar un poco de jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Frank, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Es preferible el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Dice, o sea, Alemania, supuestamente país serio del primer mundo, o sea, su Tribunal Constitucional que decide sobre cuestiones muy serias, de una constitución muy seria, de un país muy serio. Estamos hablando de un país de primerísimo nivel. Claro, que tiene mucho prestigio. Exactamente. Es preferible que un tercero mate con probabilidad que el Estado lo haga con certeza. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la sentencia reformista que comentó, hace prevalecer en todo momento la idea de que matar a los ocupantes del avión es peor que abstenerse de ello y permitir a presuntos terroristas que acaben con la vida de aquellos y de ciudadanos en tierra firme que son su blanco presunto. O sea que para usted a la inversa sería que es mejor morir a manos del Estado que a manos de un presunto terrorista, ¿no? Jacob, ¿sabe qué? Como te justifica, no se está frotando las manos de una manera, no te puedo explicar. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Constitucional se basa en los siguientes fundamentos. En primer lugar, la jurisprudencia alemana, en torno al valor de la dignidad humana, la considera como absolutamente intangible. El Tribunal Constitucional alemán considera que la norma cosifica a los ocupantes del avión y en este sentido se les priva de la dignidad humana que a ellos le corresponde de manera absoluta por mandato constitucional. Bien. No obstante, hay que tener en cuenta
que en el caso que nos ocupa, la vida y la dignidad humana de los inocentes en tierra firme, que constituyen el presunto objetivo terrorista, también juegan de manera que es el Estado quien debe decidir hacia qué lado inclinar la balanza. No contento con eso, sigue de la siguiente manera. Ningún Estado puede fácticamente garantizar una protección absoluta de la dignidad de todos sus habitantes. O sea que se le caen un par de campañas electorales a un par de políticos que no vamos a mencionar. O bien es vulnerada la dignidad de los ocupantes del avión, o bien la de los ciudadanos que son presunto objetivo del ataque. ¿Qué culpa tienen los pobres tipos que van arriba de un avión secuestrado por terroristas? ¿Me puedes explicar? O sea, los mandás al muere porque están en el avión equivocado. O sea, y esto es un tribunal de un país serio del primer mundo. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional entiende que ante la disyuntiva entre el deber del Estado de no lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos por una parte y el deber de protegerlos activamente por la otra, debe prevalecer en todo caso la primera opción, si ambas obligaciones son incompatibles. Así, en el caso de un ataque terrorista kamikaze, debe prevalecer el deber del Estado de no vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso el derecho a la vida y la dignidad de los ocupantes del avión, sobre el deber de proteger de forma activa los derechos fundamentales de otro sector de la población. En el caso de que nos ocupa, salvar la vida de los inocentes que son objetivo del ataque terrorista mediante el uso directo de las armas para derribar la aeronave. Paso un poquito más adelante en el proyecto, dice: no obstante la consideración de que el valor de la vida humana es incalculable, no nos parece determinante para optar por quienes ponen en peligro la vida o la salud de inocentes exhibiendo una conducta notoria y flagrantemente hostil como la descripta y contemplada en este proyecto de ley. En el momento de elegir una determinada política es necesario tener en cuenta las consecuencias que la misma puede entrañar. Cuando las autoridades permiten la circulación de vehículos, la distribución de medicamentos, la práctica de deportes de riesgo, etc., son plenamente conscientes de que todas estas actividades conllevan un riesgo mayor o menor para la vida de las personas. Y no obstante, se permiten porque se considera que los beneficios derivados de las mismas son mayores a sus costes. Sin embargo, la vida humana, si tuviera un valor incalculable, todas esas actividades deberían estar terminantemente prohibidas, puesto que ante una mínima probabilidad de muerte, el coste que conlleva la actividad ya sería infinito y ningún beneficio podría compensar dicha pérdida. O sea, esto es una gloria de la retórica del otro maligno. O sea, de verdad, no somos dignos. Fran, lee el párrafo que sigue, por favor. En la vida siempre hay que elegir. Este proyecto elige defender la vida y la salud de millones de argentinos y adopta todos los recaudos para preservar la vida de quienes manifiestamente hostiles y flagrantemente delictivos amenazan esas millones de vidas. Ahora yo pregunto, ¿cómo sabe que un vuelo ilegal es un vuelo narco? Que en ningún momento me lo justificó, ¿se entiende? Pero no solamente eso, sino que directamente la redacción del artículo 24 que le va a poner al código aeronáutico hizo un par de cositas que son muy interesantes. O sea, pone los pasos que ya vimos de verificar la existencia del vuelo, etcétera, 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 y dice: agotados todos los medios coercitivos legalmente previstos, lo vuelve a mencionar, se vuelve a equivocar, en la norma nacional e internacional, la aeronave será clasificada como hostil, quedando sujeta a medida de destrucción o derribo luego de la autorización del presidente de la República o de la autoridad por el delegado. O sea, llamar al presidente que lo quiero bajar. Es fantástico este muchacho. Encima dice que se prevean medios para filmar todo, ¿viste? Medios audiovisuales para que, por si llega a ser un caso de prueba. ¿Cuál es la sanción por no llevar esos medios audiovisuales arriba del avión? Ninguna. Magistral. La verdad, una vergüenza, yo no puedo creer que esto haya sido presentado. Chicos, nos quedamos sin tiempo, tiene que venir el informativo. Lamentablemente lo que queda lo vamos a tratar en nuestro próximo programa, el número 48. Le agradecemos a toda nuestra audiencia, a habernos acompañado como siempre. No queda más que decirles que esto fue Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia.